Estamos en la serie ¿Estás preparado? Y hoy estamos en la parte número 2. Esto va a ser pura enseñanza bíblica. La sección de hoy, al igual que la primera, son secciones como introductorias para crear contexto, para que nosotros podamos entender toda la información que vamos a compartir con ustedes los miércoles sobre el final de los tiempos. Y hablábamos, ¿por qué es importante que todos nosotros nos interesemos y aprendamos sobre lo que va a pasar o está pasando en el final de los tiempos? Bueno, eso tiene que ver con el hecho de que cada uno de nosotros tiene que estar preparado. De acuerdo a las señales que vimos en la primera lección hace 2 semanas, utilizamos a Mateo 24, que es el lugar donde está registrado que Jesús le habló a sus discípulos y a nosotros cuando ellos le hicieron la pregunta: ¿cuándo será ese momento de que tú vendrás? Y Jesús respondió: no se dejen engañar. Fue lo primero que él respondió. ¿Por qué? Porque desde su primera llegada a la tierra hasta la segunda van a ocurrir muchos engaños. El enemigo va a tratar de engañar a todo el que pueda para que no entre en contacto con Jesús y sobre todo para que la gente muera sin haber hecho lo que tiene que hacer antes de morir, o para que la gente no, esté preparada para cuando Jesús llegue. Y tenemos que estar preparados. Y hablamos, y no voy a entrar en eso de nuevo, Jesús habló de 4 etapas. Hay otra forma de clasificarlo que son 3 etapas. Yo no quiero confundirlo con eso. Simplemente de lo que Jesús habló fue como de 4 grandes señales que están contenidas en lo que él llamó dolores de parto. La primera tiene que ver con el mundo. ¿Se acuerdan? En Mateo 24 lo hablamos. Tiene que ver con terremotos, con guerras, con amenazas de guerra, con pandemias, con todo eso. Y eso está en los primeros versos de Mateo 24. Lo que estoy diciendo está ahí. La segunda grupo de señales está relacionada con la iglesia. Y ahí es cuando Jesús dice que vendrá persecución. De hecho, ya la ha habido, pero se va a extender a nivel global. Persecución. La gente se ofenderá. Se traicionarán unos a otros. Ese periodo se va a caracterizar porque la iglesia va a ser perseguida y muchos van a ser asesinados, como ya está ocurriendo. Eso no es algo que va a ocurrir, eso está ocurriendo. Pero cuando se incremente a nivel global, o sea, cuando pase de Oriente y Medio Oriente a Occidente, que va a ocurrir, y de hecho ya ha estado ocurriendo en naciones como Estados Unidos, entonces el incremento de esas señales son, valga la redundancia, señales de que la segunda llegada de Jesús está cerca. En ese momento él dice que el que persevere, ese será salvo. También dijo que en esa misma época se va a desatar un gran avivamiento. Tercer grupo de señales tienen que ver con Israel. Se levantará un hombre que se autoproclamará como Dios. Primero no va a aparecer autoproclamándose como Dios. Primero él va a aparecer en medio de una situación sociopolítica mundial donde va a haber una hambruna tan grande, y va a haber tantos conflictos, guerras, amenazas de guerra, que él va a venir, va a reunir a 10 naciones. Le voy a ir enredando la cabeza. Esas 10 naciones tienen que ver con los 10 cuernos que habla el Apocalipsis, pero vamos a entrar ahí, no se preocupen, tranquilos, y ustedes lo van a entender perfectamente bien. Pero él se va a reunir y va a reunir 10 naciones, y cuando él lo haga, él va a decir: yo tengo la solución. Y él va a venir con una solución política, donde él va a decir: comida para todo el mundo. Y todo el mundo lo va a aplaudir. Imagínese que usted tiene 2 hijos, está pasando hambre, y viene este hombre y dice: comida para todo el mundo. Y en esa época viene de manera sutil que para tú poder comer, entonces tienes que dejarte poner una pequeña señal. Y la gente al principio va a protestar: no, yo no me voy a poner señal. Ellos van a seguir dando comida, pero llega algún momento que tú vas a ir al supermercado nacional o al Ole o donde quiera que tú vayas, y te van a decir: déjeme ver su señal. Su tarjeta de vacunación, por favor.
Ni siquiera te la van a pedir. Te van a pasar por un aparato y te van a decir, usted no tiene la señal. Y entonces usted no puede entrar a comer. Pero mis hijos tienen hambre, lo lamento. Usted no puede comprar. Me voy para el Olé, que está en la avenida Mella, que ahí están dejando, y te van a dejar pasar. Pero llegará un momento que tú vas a llegar ahí y también te van a pedir lo mismo. Entonces tú con 3 hijos pasando hambre, tú vas a decir, bueno, yo sé que Dios va a entender. Yo me voy a poner la señal porque no me vas a pasar hambre. Pero el que se la ponga está preso. La clave es no dejarse poner la señal. Pastor, ¿y qué hacemos? Entonces nos morimos de hambre. ¿Qué usted prefiere? Por comerse un locrio una vez más, ¿usted quiere bloquear su entrada a reinar en la eternidad con Jesús? Por eso que estamos hablando es que todos los que estamos aquí y los que nos están viendo a través de la internet, tenemos que prepararnos. Y luego Él aparece con eso y viene, entonces Él dice, después de hombre de paz, 3 años y medio después, Él cambia a yo soy Dios y comienza la persecución, viene la gran tribulación, la iglesia va a estar aquí todavía. Y dice que a menos que se acorten esos días, muchos no sobrevivirán, nadie sobrevivirá. Si me pueden poner por favor el gráfico que les dije, Eric, gracias. Lo que le mandé. Bueno, me avisan porque yo no estoy viendo para atrás. Entonces, eso fue lo que hablamos la semana pasada. Hoy, en la segunda parte, vamos a hablar sobre 5 razones por la cual nosotros tenemos que valorar esta enseñanza del final de los tiempos. En la primera parte y en la segunda todavía estamos en modo introducción. Y esto es un mapa que preparamos para ver, que vean gráficamente. Le pueden tirar una foto si quieren. ¿Cómo está el tema? La línea del centro marca el continuar del tiempo. Dios es eterno, pero nosotros estamos viviendo en un espacio de tiempo. Primera señal a nivel mundial, guerras y amenazas de guerra, hambre, terremotos. Segunda señal con la iglesia, persecución, asesinatos, traición entre creyentes, falsos profetas, aumento del pecado y una gran predicación y un gran derramamiento del Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver después. Luego viene la señal de Israel, aparece el anticristo y cuando él aparece pasan 7 años. Esos 7 años se dividen por la mitad. Primeros 3 años y medio va a haber mucha paz. Eso es una falsa paz. Y es una paz que crea el ambiente para que la gente caiga. Muchos se van a alegrar. Otros se van a alegrar porque van a saber que se acerca el final y no van a creer en esa falsa paz. Los creyentes que tengan el conocimiento van a estar atentos criticando esa falsa paz y van a tener mucha gente opuesta diciendo, pero ¿y por qué tú estás en contra de que este hombre nos ayude? El que no esté preparado va a ser engañado porque 3 años y medio después él se va a manifestar y entonces va a empezar la gran tribulación. Todo esto dura 7 años. Si ven arriba que dice dolores de parto, cuando empieza guerra, amenaza de guerra y todo eso, ahí empieza los inicios de dolores de parto y esos dolores de parto se van a ir incrementando a medida que va pasando el tiempo. Luego, estas 3 señales que están pasando a nivel local en diferentes lugares van a elevar su frecuencia de ocurrencia a un nivel tal que va a ser a nivel global. Los dolores de parto, que son esas 3 señales de la que hablamos la semana pasada, se van a incrementar a un nivel tal y nos van a decir a nosotros, los que estemos vivos en esa generación, que estamos en la generación, en la época, en el terreno del segundo regreso. Nadie sabe el día o la hora,
Pero Él sí dio señales para que supiéramos mediante estas señales, mediante estos eventos y tendencias, que el final está cerca. La pregunta que se hace Anabel y todo el que está aquí es: ¿y cuál es la generación que va a ver a Jesús llegar? La pregunta que todo el mundo se hace: seremos nosotros la generación donde vamos a ver a Jesús en las nubes? Hace muchos años eso era improbable, pero ahora mismo yo les digo, eso es muy probable. Porque en cualquier momento, estas señales que están ocurriendo a nivel mundial, Israel, iglesia, que se llaman dolores de parto, en cualquier momento eso puede escalar de la noche a la mañana. ¿Cómo yo lo sé? Porque en el año 2020, en marzo, usted estaba casándose, yendo al trabajo, yendo a fiesta, haciendo bonche, haciendo todo lo que usted hacía. Y un día le dijeron: usted no puede salir de su casa porque hay una pandemia, y te cerraron todo. En un instante hicieron eso. Nadie lo estaba esperando. Y por si usted no lo sabe, eso fue un experimento para ver la reacción que la gente va a tener cuando vengan las otras medidas. ¿Cuántos están asustados? Levante la mano, sea sincero. ¿Cuántos están como medio: pastor, hoy es miércoles, yo quería acostarme tranquilo en mi casa, yo quería que usted me diera un mensaje más suave para yo dormir? ¿Qué usted prefiere? ¿Vivir en la inopia y no conocer, y cuando llegue que lo agarre a usted fuera de base, o conocer para prepararse? ¿Cuál de las dos usted prefiere? La preparación de la que habla Jesús, oigan bien, a los que buscan prepararse, parte de esa preparación, Gabriel, ¿sabe cuál es? Que Dios nos va a llenar de poder. ¿Y saben con quién tiene que ver ese poder? Con paz. El mundo se está cayendo y usted está tranquilo. Eso no se puede fingir. Eso solamente lo da el Espíritu Santo a todo aquel que busque prepararse. Por eso es importante esto que vamos a aprender todos estos miércoles. Entonces, luego que pasen esos 3 años y medio de tribulación, tienen que ser interrumpidos, porque de lo contrario todo el mundo se va a morir. Y en ese momento es que aparece Jesús. Toque de una trompeta. De eso habla en diferentes versos y vamos a hablar de eso más adelante. El sol y la luna se apagarán. Los ángeles, después del toque de trompeta, saldrán por todo el mundo, dice la palabra, a recoger a los elegidos. Primero los que hayan muerto serán levantados, los que están vivos, luego los que hayan muerto. No sé cuál es el orden, pero yo sé que los muertos y los vivos vienen uno detrás de otro. Sí, es así. Y Él los va a recoger. Y dice la palabra que Él los recogerá como un pastor recoge sus ovejas a través de los ángeles. Y cuando Él esté recogiendo, dice la palabra que Él va a recoger, y a las ovejas se las va a poner de un lado y a las cabras de otro. Eso está en Mateo 25, pero vamos a hablar de eso después. Cuando nosotros seamos recogidos, nos encontramos en las nubes con el Señor. Pero ese encuentro viene después de la gran tribulación, no antes. Y por eso es que tenemos que prepararnos, porque si usted y yo somos de esa generación, cuando ocurra, Gloria Ley tiene que estar lista. Porque si no, los eventos van a ser de tal magnitud que pueden traer trastornos en las personas. Y vamos a hablar de eso en la sección de hoy. Luego que Jesús nos arrebata, entonces el Apocalipsis habla de que Él aparece Jesús con una señal fuerte, todo ojo lo verá, y Él viene a la tierra a desatar la ira de los juicios de Dios contra el pecado y la maldad. Y viene una guerra que va a durar poco tiempo. Las naciones de la tierra que han querido gobernar el mundo se van a levantar contra Él, pero se lo van a llevar así. Viene la guerra del Armagedón, fuerte. Y Jesús va a destruir todo lo que es pecado, todo el que es a ti, todo el que se quedó, que no fue levantado, que no fue recogido en esa generación que esté aquí, va a ser destruido con ira contra la maldad y el pecado.
Y luego de eso, el diablo será encarcelado por 1000 años. Y durante esos 1000 años, nosotros vamos a gobernar con Jesús aquí en la tierra 1000 años. Y después de esos 1000 años, ¿qué va a pasar? Que van a soltar al diablo de nuevo. Y cuando lo suelte, Dios va a hacer su juicio final contra él para mandarlo al lago eterno de fuego junto con todo el que no, el que quiso estar bebiendo, el que quiso estar fornicando, el que quiso y se mantuvo en eso. De lo que hemos hablado a veces. Con toda esa gente, se van con él. Luego vienen las bodas del Cordero, pero todo eso, yo estoy diciendo así a nivel general, vamos a verlo por la palabra para que usted lo aprenda. ¿Cuántos quieren aprender? ¿Y por qué usted no trae mascota para venir? Porque yo no entiendo eso. Perdón, excúsenme. Dios mío. Ay, perdón. ¿Y de este lado? Pero miren, súper sorprendido. Un aplauso a ustedes mismos, qué bueno. Ustedes tenían que ver eso. ¿Dónde están las mascotas? Quédense ahí, que le quiero tirar una foto. Espérense. No, de relajo, pero relajo. Quédense ahí. Y vamos a hacerlo más chévere. Quédense ahí, levanten mascotas. Vamos a ver. Las mascotas. Ok. Quedó en evidencia que trajeron sus mascotas, todos. Ven acá. Era para ver si ustedes estaban atentos. Era para saber si ustedes estaban atentos. Levanten la mascota, vamos a ver. El que no trajo nada, pídale una hoja a alguien, por lo menos allá antes. Levántenla, gracias. Levántenla. Ok, ahí están, excelente. Qué bueno, muy bien. Ok, bien. Hoy vamos a hablar de 5 razones para valorar el estudio del final de los tiempos. 5 razones válidas de por qué tenemos que interesarnos por esto. Bien, entonces, primero, yo quiero que vayamos a una cita bíblica que es del profeta Joel. Anótela por ahí. Joel capítulo 2, verso 28 al 32. Oigan lo que profetizó Joel hace muchos años. Y esta profecía que hizo Joel tiene que ver con el final de los tiempos. Dice Joel 2:28. Entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Todo el mundo ha escuchado eso, ¿verdad? Y todo el mundo piensa que eso tiene que ver solamente con el día de Pentecostés, pero siga leyendo lo que yo voy a seguir leyendo. Verso 29. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujer por igual. Y haré maravillas en los cielos y en la tierra. Sangre, fuego y columnas de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como sangre antes de que llegue el grande y terrible día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pues alguno que esté en el monte de Sión en Jerusalén escaparán, tal como el Señor lo ha dicho. Estos se contarán entre los sobrevivientes a quien el Señor ha llamado. ¿Escucharon todo eso? La luna se oscurecerá. Entonces, él no estaba hablando de Pentecostés solamente. Joel estaba hablando de la última señal del final de los tiempos. Mateo 24, solamente para recordar, para compararlo. Mateo 24, en el verso 28, dice, así como los buitres cuando se juntan indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera esas señales revelarán que el fin está cerca. Inmediatamente después, la angustia de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes del cielo serán sacudidos. Entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene. Joel profetizó sobre esto. Y antes de empezar con estas 5 razones por la cual tenemos que valorar el final de los tiempos, el fundamento de esta enseñanza está basado en lo siguiente. Por años, desde hace muchos años, yo inclusive, la gente ha enseñado de que viene un rapto secreto de la iglesia
antes de la gran tribulación, porque la iglesia no ha de sufrir. Y aunque yo respeto a las personas que sostienen eso, eso no es cierto. Y ya hemos tenido algunos encuentros con pastores que tienen mucho tiempo estudiando la Biblia y enseñando, incluso más que nosotros, que lo mantienen firme, pero cuando le damos la evidencia bíblica, con todas las citas bíblicas, dicen ellos, entonces no es como yo pensaba. Entonces es importante que sepamos esto, porque eso se ha enseñado por los siglos de los siglos. Y el problema que hay con esa falsa enseñanza es que la gente se va a acomodar, se va a relajar, porque como yo, si estoy vivo, no voy a sufrir porque yo voy a ser arrebatado, entonces la gente no hace lo que tiene que hacer, que es lo que Jesús dijo en Mateo 24. Tenemos que estar alerta, tenemos que prepararnos. Entonces, sepa que si usted está cuando Jesús venga, antes de que Él venga, viene gran tribulación, y estas enseñanzas es para que usted se prepare, para que cuando haya persecución y todo eso, usted esté en paz, con su cabeza bien puesta, sabiendo lo que tiene que hacer. 5 razones para valorar el estudio del final de los tiempos. Razón número 1. Razón número 1. La razón número 1 es la dinámica de la generación que estará en el retorno de Jesús. Repito, la dinámica de la generación que estará cuando Jesús regrese. En Isaías 60, verso 2, dice lo siguiente: una oscuridad negra como la noche cubre todas las naciones de la tierra, pero la gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti. Oiga lo que está diciendo Isaías. Él está profetizando que llegará un momento en que una gran oscuridad se apoderará de la tierra, pero la gloria de Dios también se va a manifestar sobre las personas elegidas en ese momento. Mientras en el mundo habrá, y ya está creciendo, gran oscuridad, aquellos que hayan tomado al Señor en serio y se preparen, mientras el mundo está en oscuridad, ellos van a ser iluminados con la gloria de Dios, o vamos a ser iluminados con la gloria de Dios. Eso es lo que está diciendo. En pocas palabras, la generación que va a estar cuando Jesús venga, esa generación, de esa generación, la Biblia tiene más información que cualquier otra generación que habla la Biblia. Y es una información que tenemos que estudiar, porque si a nosotros nos toca, tenemos que entender no solamente lo que va a ocurrir, sino también tenemos que prepararnos para lo que va a ocurrir, como el Señor dice que tenemos que prepararnos. Es como cuando viene un huracán. Viene un huracán y dan los boletines: cubra las ventanas, abastézcase de agua, y dan una serie de medidas para que cuando venga el huracán usted esté preparado. Entonces, la primera razón tiene que ver porque cuando esa generación llegue, la oscuridad, la presión y el nivel de pecado van a ser tan grandes que va a ser algo que nunca jamás se ha visto. De hecho, yo nunca había visto en mi vida, en la vida que tengo, algo que para mí es increíble, que ahora se habla de la pedofilia como si fuera algo bueno. Antes, el mero hecho de que un ser humano adulto molestara de la manera más simple a un niño sexualmente era para meterlo a la cárcel, y cuando llegaba a la cárcel lo mataban. Pero ahora se habla de los derechos de esa gente perversa y enferma y endemoniada. Y hay naciones donde eso es normal. Y por si usted no lo sabe, como lo hemos dicho anteriormente, aquí en nuestra nación,
Se trata de que a través de la legislación, de las leyes, se pongan capítulos en diferentes leyes, entre ellas el Código Penal, precisamente para abrir legalmente que eso ocurra. Aunque no están esperando que sea legal, porque ya aquí en República Dominicana, desde el Ministerio de Educación, está saliendo material para sexualizar a nuestros niños. Eso está ocurriendo. Entonces, esta razón es muy importante. Hay mucha oscuridad, una oscuridad sin precedente, pero también junto con esa oscuridad va a haber un derramamiento sin precedente del Espíritu Santo. Y esto va a ocurrir con dos grupos de personas. Va a haber un grupo polarizado completamente en el mundo de gente que va a estar viviendo bajo la más densa oscuridad de pecado, la más densa depravación de la que habla Romanos 1, que Dios los soltó a sus pasiones desenfrenadas y perdieron la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, y ahora a lo malo lo llaman bueno. Pero de esa misma forma, esa misma generación va a haber un grupo de personas que va a estar completamente iluminado mediante un avivamiento como nunca se ha visto en la historia de la humanidad. Y va a haber un tercer grupo que son parte de la gran cosecha que viene al final de los tiempos. Son aquellos que al ver la gran oscuridad van a necesitar que le den información y qué es lo que está pasando. Entonces ahí es que viene que los que estén preparados van a servir como luz y sal para esa gente, para que basado en la única verdad, que es la de la palabra de Dios, esas personas puedan ser salvas. La Biblia habla de una gran cosecha de almas, como también nunca se había visto. Por un lado, como decíamos hace 2 semanas, la iglesia va a ir reduciéndose, pero viene un avivamiento tan grande del Espíritu Santo que aquellos que no habían sido salvos van a venir en masas buscando beber de la verdad de Dios, huyendo de esa oscuridad. Vamos a darle un aplauso al Señor por eso. Esas respuestas solamente serán confiables cuando vengan de la fuente confiable de la palabra. Razón número 2. Razón número 2. La mayor información bíblica que hay en la Biblia es sobre la generación del retorno de Jesús. Repito, la razón número 2 para valorar esto, de estudiar el final de los tiempos, es porque la mayor cantidad de información que hay está destinada para la generación que esté viva cuando Jesús venga por segunda vez. Y les voy a dar estos datos. En los 4 evangelios que tenemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, entre todos hay 89 capítulos que hablan de la primera vez que Jesús vino a la tierra. Esos 4 evangelios hablan de todo lo que ocurrió cuando Jesús vino por primera vez, y entre todos hay 89 capítulos. ¿Usted sabe cuántos capítulos hay sobre la generación que va a estar cuando Jesús venga por segunda vez? Mal contados, por debajo hay 150, casi el doble. En pocas palabras, sobre la generación que va a estar cuando Jesús venga, hay el doble de información de la que contienen los 4 evangelios sobre la primera llegada de Jesús aquí en la tierra. Entonces, el principal foco que tiene la Biblia en esos 150 capítulos tiene que ver con su segunda llegada. Y la razón por la que hay tanta información de esa generación, de lo que va a ocurrir, de las señales, de los eventos, de qué tienen que hacer, de qué no deben hacer, de qué tienen que cuidarse, se debe a todo lo que va a ocurrir en esa generación, que es, me quitaron el gráfico, pero no importa, una intensificación de todas esas señales de las que hablamos la semana pasada. Yo en algún momento, nosotros le vamos a proveer por escrito
los 150 capítulos para que usted los vaya leyendo y estudiando. Todos hablan sobre eso. Razón número 3. Razón número 3. La razón número 3 para valorar y estudiar el final de los tiempos tiene que ver con las señales del final de los tiempos de las cuales Jesús habló. Porque hay profetas, hay otras personas que han hablado de eso, pero de la boca de Jesús se cuenta que hay más de 22 señales que él habla sobre la generación que estará cuando él venga. No del final de los tiempos, no solamente, porque el final de los tiempos empieza en Hechos 2 hasta que Jesús venga. Pero estamos hablando de que hay 22 señales que Jesús habla que tienen que ver con la generación que estará viva cuando Jesús venga. Esas 22 señales están incluidas en 2 capítulos, Mateo 24 y Lucas 21. Yo no los voy a leer ahora, pero quiero que lo anoten para que usted comience a leer una vez más todo lo que está en Mateo 24 y en Lucas 21. Esas señales hablan que cuando esos eventos, los 22 que él habla, crezcan a nivel global, eso va a indicar que su llegada está muy cerca, que es inminente. Nadie sabe el día ni la hora. Es como él mismo dice, cuando los buitres aparecen volando en el aire, lo que una gente dice es, mira, ahí o por ahí hay un cadáver. Nadie sabe exactamente en el patio de quién y debajo de qué mata o al lado de qué está precisamente, pero los buitres dicen, hay un cadáver y está cerca de ahí. De esa misma forma, esas señales marcan la época, no dicen el día ni la hora. Por ejemplo, en Mateo, capítulo 24, verso 33 al 36, dice, de la misma manera, cuando vean que suceden estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca a las puertas. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Sin embargo, nadie sabe ni el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo del Hombre. Solo el Padre lo sabe. Hoy en día nosotros vemos estas señales a nivel local. Unas pasan en Medio Oriente, otras pasan en China, otras pasan en Estados Unidos. Y ya están pasando como a nivel global. El incremento de la oscuridad, la homosexualidad, la pedofilia, la eutanasia. Hay un periodista que Idelka y yo nos gustaba muchísimo, apellido Montanel, que sacó su último artículo y cuando lo estábamos leyendo, lo primero que dice el artículo, si tú estás leyendo mi artículo, ya yo estoy muerto. Y nosotros dijimos, ¿cómo? Y cuando seguimos leyendo, él habló en ese artículo de cómo él lo agarró una enfermedad de la cual no quería luchar y por eso él se mudó a España. Y en España inició un proceso legal para que lo mataran. Eutanasia. El dueño de la vida es Dios. Nadie tiene derecho, ni yo tengo derecho sobre mi vida, porque Él me la dio. Eso no es mío, es prestado. Pero la oscuridad se está incrementando y se están normalizando muchas cosas. Razón número 4, son 5. Razón número 4. Dios levantará una generación con gran entendimiento sobre el final de los tiempos. Dios levantará una generación con gran entendimiento sobre el final de los tiempos. Tendrán un conocimiento y entendimiento poco común. ¿Y saben por qué? Porque hay poder en el conocimiento. Y parte del poder que da el conocimiento de lo que dice la palabra de Dios sobre la generación del final de los tiempos es que las personas que estén
verdaderamente entendidas con revelación, no solamente con información, esas personas en medio de lo que esté ocurriendo estarán llenas de paz, de gozo y del poder del Espíritu Santo. ¿Quiénes son esas personas? Esas personas van a estar regadas en diferentes partes del mundo. Son personas que por el estilo de vida que llevan, Dios ha puesto un hambre especial para estudiar el final de los tiempos. Y cuando se encuentran con la revelación del Espíritu Santo, ellos se sienten apasionados de hablar de eso. Lo hablan con todo el mundo y lo estudian constantemente. ¿Saben por qué? Porque esa generación que va a tener ese gran entendimiento y revelación es necesaria para la dinámica que va a ocurrir. Dios va a necesitar de personas que sean luz, porque hay personas que se van a desesperar, que van a buscar información, que se van a sentir que de repente despiertan a una realidad que no conocían. Y Dios va a necesitar de esos voceros para que ayuden a la gente a tener entendimiento. Y yo espero que en esta iglesia estén una gran parte de esas personas que tienen gran entendimiento sobre el final de los tiempos. Por ejemplo, y ahí mismo, en Daniel, capítulo 11, verso 33, dice: los líderes sabios instruirán a muchos, pero esos maestros morirán por fuego y espada, o los encarcelarán y les robarán. Dicho sea de paso, Daniel 11 y 12 tiene que ver con el mismo mensaje. Es el mismo mensaje que Dios le mandó a la humanidad a través de Daniel 500 años antes de Cristo. 500 y pico de años antes de Cristo. Y esos mensajes lo habla el ángel Gabriel, hablándole a la humanidad a través de Daniel sobre el final de los tiempos, sobre todo lo que va a ocurrir. Y aquí en esta porción, él dice que habrán líderes sabios que instruirán a muchos, que se preocuparán porque la gente entienda esto que está pasando. Dice algo que no es muy sabroso. Dice que esos maestros morirán por fuego y espada, los van a perseguir para matarlos a todos. Pero ellos con mucho gusto, como quiera, van a seguir enseñando. En Jeremías 23:20, solamente otra cita bíblica para que usted la anote ahí. Jeremías 23:20 dice: el enojo del Señor no disminuirá hasta que termine con todo lo que él tenía pensado. En los días futuros ustedes entenderán todo esto con claridad. O sea, en los días futuros, cuando venga, todo el mundo va a entender eso con gran claridad. Y eso, Daniel 11 y 12, tiene detalles sobre la crueldad, oiga bien, del anticristo. Daniel 11 y 12 tiene más información que cualquier otro capítulo sobre quién es el anticristo, sobre qué va a pasar con él mientras él esté. Dice la Biblia que Dios le permitirá a él que él todo lo que haga dentro de su maldad le salga bien. Y por último, segunda razón, y con esta terminamos, razón número 5, por la cual es importante valorar y estudiar el final de los tiempos. La razón número 5 es que van a haber 4 retos para los pastores en esa generación, o 4 retos pastorales. ¿Cuáles son esos retos? A esta parte póngale mucha atención, y es una de las razones por la cual nosotros sentimos que Dios ha puesto a que los miércoles tomemos el tiempo para dar estas enseñanzas. Todo el mundo tiene que entender a plenitud la narrativa bíblica del final de los tiempos. ¿Por qué? Porque en esa época, empezando ya desde ahora, hay 4 cosas negativas que le ocurrirán a la gente, incluso a los creyentes.
incluso a los creyentes. Y si la gente no las entiende o no entiende lo que la Biblia enseña, correrán el riesgo de aferrarse a la narrativa del mundo más que a la narrativa de Dios. Por ejemplo, dentro de poco no habrá alimentos. La gente entra en pánico. Pero el que se ponga esta señal, entonces podrá comprar alimentos. La narrativa del mundo en ese momento es meter pánico para que la gente se deje manipular de la narrativa del sistema mundial satánico que está siendo preparado desde hace mucho tiempo. Entonces, de lo que estamos hablando dentro de las razones, la número 5 es muy importante. Porque la razón número 5 te dice a ti, prepárate, busca entender lo que va a pasar. Busca entender lo que tú tienes que hacer ahora para prepararte cuando llegue ese tiempo. Busca entender que la vida no es bonche. La vida no es dejarse llevar por los placeres de este mundo. La vida no es lo que dicen muchos, vive la vida que lo que tú gozas es lo que tú te llevas. Eso no es la vida, eso es un engaño. Ese es un engaño que pretende a nosotros esclavizarnos. El pecado es una esclavitud. Anoche, ayer, mi esposa y yo, que estamos viendo la serie de Reyes en seriesbiblica.net, finalmente llegamos a ver el episodio que narra la Biblia, que dice que cuando los reyes iban a la guerra, David decidió quedarse. Se puso en la azotea de su casa, se puso a mirar y vio en una azotea más bajita, él de brechero, a una mujer que se estaba bañando desnuda y la llamó y se acostó con ella y la embarazó. Y era una mujer casada de una gente que era parte de su ejército, parte de sus valientes, de un amigo. Y les cuento esto porque Idelka y yo comentábamos que cuando vimos ese episodio, nosotros estábamos tan indignados, tan incómodos con ver aquello, de ver cómo de manera magistral los productores de esta serie fueron construyendo el momento de cómo el pecado no llega de la noche a la mañana. El pecado no llega y te dice ahora, mira, ¿tú quieres acostarte con fulano? No. Tú te vas deslizando poco a poco. Es un paso a la vez que te vas engañando cuando tú te descuidas y descuidas tu relación con Dios. Y cuando ocurrió, o sea, después que pasó el pecado, entonces vino el remordimiento en David. La Biblia no habla de que vino en ella, pero la serie presenta que vino remordimiento en ella también. Y nosotros sentíamos, Idelka y yo, lo bien que lo hicieron. ¿Qué pasa con una persona? ¿Cómo uno muere espiritualmente cuando de manera consciente entra en pecado? Porque usted no lo sabe, no es nada. Pero ahora que usted lo sabe y le hemos dicho, tú tienes una novia, no te acuestes con ella, no le pongas la mano. No, tú no tienes que ver los senos de que va a ver cuál número son sus brasieres. Hasta no te corresponde a ti todavía ahora. Y yo estoy hablando en serio. Eso no te corresponde. No te dejes poner la bendita mano. Porque el que peca conscientemente muere, algo muere dentro de esa persona espiritualmente. Algo muere. Entonces, 4 cosas van a pasar y quiero, por ejemplo, de esas cosas habló Pablo, primera de Timoteo, anoten, capítulo 4, verso 1 y 2, solamente para mencionar algunas. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1 y 2. Esto es Pablo desde la cárcel, hablándole a Timoteo, le mandó esa carta. Timoteo, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Eso va a pasar, está pasando ya. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonio. ¿Quién ha dicho? Jamás en la vida. El yoga no tiene nada de malo. Todo el mundo lo hace.
Pero para los que practican yoga, déjeme decírselo, porque yo fui alumno de un maestro yoga de la India cuando yo vivía en Estados Unidos. Déjeme decirle, cada posición yoga es una posición de adoración a una deidad hindúa, a un demonio, que ellos le llaman dioses. Y la ignorancia no te quita consecuencia, y mucho menos ahora que te lo estoy diciendo. Si tú practicas yoga, deja de hacerlo. Pero yo me certifiqué en yoga para dar clases y de eso que yo vivo. Ups, te lo dije. El Pilates también es una disfrazada forma de yoga también. Entonces, gente que viene a la iglesia, que lee los evangelios, dice, yoga, eso no es nada malo. Pues sí lo es. Sí lo es. Cada posición es un acto de oración a una deidad. Y si tú no lo sabes, como quiera tú lo estás haciendo. Y esa influencia viene sobre ti. Y sobre todo ahora que te lo estoy diciendo yo. Porque ya tú no puedes alegar ignorancia. En el final de los tiempos va a pasar eso. Y van a decir, yo me voy a salir de esa iglesia porque el pastor no sabe lo que está diciendo. Ok. ¿Tú sabes una cosa? En la casa de ese maestro, yo era que lavaba los platos. Yo recibía a la gente. Yo siempre he sido muy freco y siempre llego a los sitios y me pongo a trabajar. Yo hacía todo eso. Gracias a Dios yo sé. ¿Tú estás practicando yoga? Desinscríbete, dile que te devuelvan tu cuarto y llega a tu casa y pídele perdón a Dios y arrepiéntete. Pastor, yo vivo de eso. Ups. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. ¡Ay, qué cosa más dura! Tener muerta la conciencia, eso significa que tú no tienes la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Dirán que está mal casarse. ¿Y para qué tú te vas a casar? No te cases. Sigue viviendo juntos. O no vivas juntos. No te cases, está con él. Y cuando no te guste, te vas con el otro. Total, mira lo que pasó con tu mamá y tu papá. ¿Cómo le fue a ellos? Así que habla el diablo. Tú no puedes comer esto, pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. Estoy acabando, señores. Otra cita bíblica que habla de esta razón número 5, de cosas malas que van a pasar, que son un reto para los pastores. Segunda de Timoteo, capítulo 3, a partir del verso 1 hasta el 7. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Timoteo, es bueno que tú sepas, Gabriel, es bueno que tú sepas, Brenda, Glorelei, es bueno que tú sepas, Diagni, es bueno que tú sepas, Timoteo, es bueno que tú sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y mal agradecidos. Desobedientes a sus padres, se me olvidó decirle, desobedientes a sus padres y mal agradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Donde quiera que encuentren un agujero, ahí lo ponen. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlo obediente a Dios. Van a actuar como gente religiosa. Aléjate de esa clase de individuos. No que esa es mi mejor amiga y que con ella que yo hago tal cosa. Jesús dice, el Señor dice, aléjate de esa gente. De la gente que se burla de Dios, aléjate. No, pero que nosotros estamos en la misma película y que trabajamos en el mismo proyecto. Ok,
Sigue ahí, pero Dios te dice, aléjate de esas personas, pues son de los que se la ingenian para meterse en la casa de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Hay hombres que son así, que agarran a una mujer que está soltera, comienzan a darle consejos y después le están aplicando los consejos. El que entendió, entendió. Hebreos capítulo 6, verso 4 al 6. Anótela, Hebreos 6, verso 4 al 6. Esta parte sí me dio miedo. No por el final de los tiempos, sino por lo que dice. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. Aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. ¿Cuál es el reto que van a tener los pastores y la gente? Pero nosotros, en el rol de enseñar a la gente, Jesús resaltó 4 respuestas. 4 respuestas que van a seducir a la gente como consecuencia de las presiones que vienen en el final de los tiempos. Yo le puse mole. ¿Sabes lo que es un mole? Algo grande que aplasta y destruye. Mole es un acronismo. La M, miedo. El corazón de la gente se va a llenar de pánico cuando venga la persecución. Que yo no voy a comer, ¿qué tal otra cosa? Ay, me voy a poner mi señal, yo no sé, yo no creo que ese pastor, el pastor tiene que estar equivocado. Además la Biblia habla de 2 señales, posiblemente esa es la señal buena porque Dios quiere que yo coma. No, esa no es la señal buena. El que se la ponga va directo al infierno, compró su boleto y es irreversible. A menos que una persona se prepare en la palabra de Dios y aprenda a caminar en el Espíritu, cuando vengan esas presiones se llenará de pánico. Anoten para que lo lean. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21 y verso 26. La gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra, porque los poderes del cielo serán sacudidos. Número 2, otro reto a los pastores. La gente va a reaccionar de esa forma. Primero con pánico, luego se van a ofender. Se van a ofender con Dios y con otras personas. Ayer martes había un grupo de nosotros que fuimos a la cárcel de mujeres de Najayo a dar un entrenamiento con todas las mujeres que están internas ahí. Al final del entrenamiento se me acercó una mujer y me dijo: pastor, y yo, dígame, por favor ore por mí, y me dio un abrazo. Y yo dije: ¿por qué tú quieres que yo ore? Me dice ella: porque yo he estado muy enojada con Dios. Digo yo: ajá. ¿Y por qué tú estás muy enojada con Dios? Porque yo le pedí a él que no me dejara entrar aquí y me dejó entrar aquí. Digo: pero tú no escuchaste nada de lo que yo dije en el día de hoy. Sí, yo lo escuché. No, tú no lo escuchaste. Tú estás aquí como una consecuencia a decisiones que tú tomaste. El estar aquí no es un problema, eso es una consecuencia. El problema es si viene un terremoto y nos traga todito, eso sí es un problema. Tú estás queriendo culpar a Dios y enojándote con Dios porque tú no quieres asumir tu propia responsabilidad. Dice aquí que la gente se va a ofender en el final de los tiempos y se va a ofender con Dios. Mucha gente se va a ofender, ¿sabe por qué? Porque va a venir la gran tribulación y ellos van a decir: pero tú dijiste que había un rapto. ¿Y por qué yo no me fui? ¿Por qué la gente no se fue? Y se va a enojar. Anote ahí, no lo voy a leer. Mateo 24:10. Tercera reto. O sea, esto que yo estoy hablando, Jesús habló y dijo que cuando venga las presiones, el que no se prepare va a ser presa de todo esto. Y por eso tenemos que prepararnos. Primero, miedo. Segundo, ofensas. Tercero, lujuria. Lujuria.
Cuando la gente generalmente se llena de pánico, ansiedad y se ofende, la gente busca curarse. Tengo mucho miedo. Búscame 2 gramos de cocaína. Tengo mucho miedo. Déjame llamar a fulano para que se acueste conmigo. Tengo mucho miedo. Déjame beberme 2 litros que tengo en mi casa. La Biblia habla a sí mismo de eso. Borrachera. La gente va a recurrir a la borrachera y a la inmoralidad. Ante la presión, la gente dice, yo no aguanto esta presión. Droga con ellos, alcohol con ellos, inmoralidad sexual con ellos. Anote al lado de esa, Lucas 21, verso 34. Como lo tengo aquí, lo voy a leer. Tengan cuidado. Lucas 21, 34. Tengan cuidado. No dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni por las preocupaciones de esta vida. No dejen que ese día los agarre desprevenidos. No dejes que ese día te agarre desprevenido. Y número 4, dentro de esos retos, está el engaño. Mole, miedo, ofensas, lujuria y engaño. Algunos de los profetas más peligrosos, oiga bien, van a venir en forma de comentaristas e influenciadores. Bien vestidos, buen mozos, elocuentes, muy inteligentes y con una labia que parece que ellos dominan toda la narrativa de lo que está ocurriendo. Y como dice Jesús, van a ser reconocidos por sus frutos, porque la narrativa de ellos va a ir en contra de lo que dice la Biblia. Los cristianos son un problema, porque ¿qué problema hay que Luis se quiera casar con Alfredo y que adopten niños? ¿Tú quieres saber qué problema tiene que Luis se case con Alfredo y que adopten niños? Que la gran mayoría de los hombres que están en una relación homosexual, cuando adoptan niños, acaban violándolos a ellos. Ese es el problema que hay. Muchas actrices de Hollywood que adoptan niñas y todo el mundo las exalta. ¡Qué linda ella! 2 niñas, la que hizo el papel de superhéroe con Will Smith en, ¿cómo se llama? Cuando Will Smith tenía poderes que volaba, la película. Hancock, exacto. En esa película hay una rubia que aparece. Esa actriz adoptó 2 niños y los viste como niña. Ella hizo eso, los adoptó para eso. Hubo una pareja en Argentina, que adoptó 1 niño, 2 niños y tuvieron que quitárselo porque lo violaban todos los días a sus hijos. Pero van a haber falsos profetas en forma de influenciadores que te van a decir, eso no tiene nada de malo. En el final de los tiempos, esos son 4 retos que nosotros como pastores tenemos. Señores, el pecado es una esclavitud en todas sus formas. Aléjese de él. Prepárese. La pregunta es, ¿y qué yo hago? ¿Y cómo me preparo? En Lucas 21:36 dice esto solamente. Manténganse siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. Porque todo aquel que nació en este planeta, en un momento tendrá que presentarse delante de Jesús para dar cuentas de lo que hizo con su vida. Sea bueno o sea malo. ¿Cuál es la buena noticia de todo esto? Que el Señor nos ama y que Él nos está enseñando todo esto para que nosotros nos preparemos. Y cuando venga la tormenta, usted esté al lado de Jesús durmiendo con Él, ahí durmiendo, ahí mientras Él está roncando la tormenta, y usted durmiendo ahí tranquilo con Jesús. Viento, cállate. Usted podrá decirle eso. Vamos a orar.